después me olvido. Bien, antes que nada quería comentarles que estuve viendo cómo se han conformado los grupos y bastante bien, ¿sí? La mayoría de los grupos son de 3 y hay 2 grupos nada más que tienen 4 participantes, que bueno, no pasaría nada con eso. Pero bien, lo armaron bastante bien, ¿sí? Así que seguramente mañana les suba material de la clase de hoy, más una tarea sencilla, ¿no? Para los grupos, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir admitiendo y vamos a empezar con la primera actividad que tenemos. Y ya que estamos hablando de el ser social, les voy a compartir una cosita. Bueno, ahí les compartí en el chat un link, ¿sí? Para que ingresen. Es un Mentimeter, ¿sí? A ver, denme un segundo. Ahí está. Bien, ahí está. Es un Mentimeter para que ingresen, ¿sí? Ahora lo ponemos en pantalla para que lo veamos juntos. Profe, perdón, ¿qué es lo que mandó en el chat? Un Mentimeter. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Ah, es lo mismo que está mostrando. Es lo que se ve en pantalla. Por eso. Bien. Esta es una actividad muy breve, ¿sí? Es para iniciar la charla y bueno, ver cómo le fue con la actividad. Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, sí, verdad, es verdad. Eh, bueno, les vuelvo a compartir para todos. Es un link que van a ingresar, ¿sí? Con ese link van a ver esta actividad que está acá, ¿sí? Que es una pregunta que la tienen que contestar con una sola palabra, ¿sí? ¿Por qué es importante el ser social? ¿Sí? ¿Por qué para ustedes es importante el ser social luego de que hayan visto el video? Con una palabra escriben por qué es importante o qué cosa es importante, ¿sí? Profe, hay 3 líneas. Ay, ¿Cómo hacemos esto? bien, hay 3 líneas. Bueno, si quieren escriban 3, no hay problema. Así Pensé 3 palabras que definan por qué es importante. sí, sí, sí. Pensé que estaba en una, pero bueno, no pasa nada. Pueden Perdón, profe, escribir. ¿tenemos que entrar sí o sí a ese link que dio usted? Sí, sí, sí. Ah, espere, porque no voy a poder un parece. Bueno. Ahí vuelvo a compartirles, ¿sí? Para que ingresen. Muy bien. Veo varias respuestas, ¿sí? Porque es importante el ser social, ¿sí? Luego yo les voy a compartir para que vean o sea, una vez que lo terminen de completar, lo voy a compartir en la clase para que lo tengan. Porque acá siempre salen palabras claves que sirven mucho para los exámenes, para los finales, ¿no? Como un orientador sería. Bueno, hay bastantes respuestas. Qué lindo. Ay, se ve re bien eso. Re Sí, bonito. se ve re lindo. Sí, sí. Bien. 13 respuestas y veo un montón de palabras. Es como una gran sopa de letras, ¿no? Una lluvia de ideas. Está muy bueno.
Bueno, empecemos a hablar un poco de esto de por qué es importante el ser social, por qué es importante aprenderlo, por qué es importante esta concepción y qué significa, ¿no?, esto del ser social. Por ejemplo, algunos dicen, ¿sí?, las palabras más grandes que se ven son las más repetidas. Por ejemplo, hablan de sociedad. Perfecto, ¿sí? El ser social está basado en la parte eh, social, en la parte colectiva, ¿no? Como pusieron ahí colectividad, en la parte de armar redes con los otros, ¿sí? También veo acá la palabra integridad, tal cual, ¿sí? Esta red social hace que seamos más íntegros, ¿sí? Tengamos más ética, más valores, que también por ahí veo la palabra. Eh, no me dejan leer porque se mueve un montón. Bueno, esta colectividad, cooperación, perfecto, excelente palabra. Hay un autor que, bueno, nosotros no lo vemos, pero seguramente en la unidad 2 lo veamos, que habla de que las personas, ¿sí?, cuando trabajamos sufrimos, ¿sí?, y que nos enfermamos, y que la mejor forma de evitar esas enfermedades y ese estrés es los grupos, ¿no?, los equipos. Que tengamos un equipo lindo de trabajo, con buen clima laboral, hace que no nos enfermemos, que no nos estresemos, que el trabajo sea llevadero. Y está muy bueno eso que ponen ahí: colectividad, cooperación, comunicación es la palabra, ¿no? Comunicación, o sea, no existiría la parte social si no existiría comunicación, ¿sí? Es lo más importante. Muy bien, proporciona salud mental, perfecto, es lo que les decía recién, ¿no? Que esto de la cooperación nos da salud mental, salud emocional, muy bien, nos ayuda a aprender, perfecto, qué buenas palabras, chicos. Nos ayuda a aprender. Aprendemos, obviamente, siempre de nuestros padres, de nuestros amigos, de los docentes, de nuestros compañeros. Siempre estamos aprendiendo cosas. Bueno, para incluirnos, muy bien, está relacionado, por ejemplo, con la palabra humano, ¿sí?, con los conocimientos, con las culturas, perfecto. Veo la palabra amor, muy bien, ¿sí? Es dar amor, dar empatía, ¿no? A eso se refiere. Bien, perfecto, acá hablan para pertenecer, excelente palabra, ¿sí? Obviamente cuando nosotros queremos entrar a un grupo, ¿sí?, hablamos de esto, ¿no?, de pertenecer. Muy bien, chicos, muy buenas palabras. Me encantó que hubo 30 personas que participaron y bueno, que se armó esto, que se ve que está muy bueno y que lo van a tener para que puedan leerlo, puedan serle de guía, ¿sí? La mayoría de las palabras, les puedo decir casi un 95% de las palabras que veo son acertadas con lo que es el ser social, ¿sí? En especial veo acá valores, acciones, ¿no? Palabras muy certeras. Bueno, ¿cómo explicamos esto del ser social? ¿Sí? ¿Para qué sirve el ser social y por qué intentamos ser sociales? ¿Sí? En primer lugar, esto es una cuestión innata, ¿sí? Es algo del nacimiento que seamos sociales, que busquemos pertenecer, que busquemos formar parte de, ¿sí? Eh, y para eso tengo un PowerPoint para que veamos y vamos charlando un poco sobre lo que es esto del ser social. Bien, vamos a ver el PowerPoint. Recuerden que al finalizar la clase les comparto un formulario de Google para que escriban la asistencia, ¿sí? Bien, veamos. ¿Qué es esto del ser social? Obviamente, todas las personas, ¿sí?, tenemos esta característica de ser sociales, ¿sí?, de relacionarnos con otros, de querer pertenecer a otros, ¿sí?, de necesitar de otros. ¿Por qué necesitamos de otros? Necesitamos siempre para poder charlar, para poder comunicarnos, descargar nuestras ideas, compartirlas. eh, Ese hecho, ¿no?, de pertenecer a algo, a un grupo,
¿sí? Todo eso es el ser social y nos interesa mucho en esta materia para poder ver cómo se acomodan los equipos, cuál es el tema de la identidad también, ¿no? Que se generan en las empresas. Nos sirve también, por ejemplo, para lo que es liderazgo, lo que es motivación, conductas, ¿sí? Para todo eso nos sirve esto del ser social. ¿Cómo podemos traer esto del ser social a algo muy simple y muy entendible, por ahí para las personas que no vieron el video? Voy a usar dos ejemplos muy simples. Y vamos a ver acá la primera definición que dice porque se relaciona con los demás creando un tejido social, ¿sí? La persona individual, ¿sí? No funciona bien, se estresa, necesita comunicarse con los demás, necesita interactuar, relacionarse, necesita tocar, ¿sí? Abrazar, sentir, reírse. Por ahí los latinos como que somos mucho, ¿no? De interactuar así, muy físicos, pero para que entendamos un poco esto, por qué necesitamos interactuar con los demás, podemos hablar de esta época del año 2020, cuando se dio el aislamiento social, ¿sí? ¿Por qué mencionamos esto? Porque muchas personas estuvieron solas o estuvimos solas, ¿no? Y necesitábamos de alguien más, ¿sí? Entonces cuando se abrieron ese aislamiento, queríamos charlar con todo el mundo. Cuando estaba esto de poder juntarse con 10 personas, lo hacíamos, ¿no? Buscábamos por ahí, bueno, por ahí los más jóvenes hacían las, ¿cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Que hacían estas juntadas que eran ilegales, tenían un nombre. Las clandestinas. Las clandestinas, ahí está, me acordé, muy bien. Exactamente. Pero ¿por qué se hacía eso? ¿No? ¿Por qué, o sea, sabiendo que el virus era peligroso? O sea, por qué buscábamos eso? ¿No? Supongo que era necesario, ¿no? Era, Para la persona, para su bienestar, porque necesitaba psicológicamente, físicamente. Claro, yo lo veo, profe, como que es algo innato, ya que uno nace para el ser humano para interactuar, para relacionarse, para estar todo el tiempo necesita al otro, porque si no No es sé si como se puede que vivir no sin se eso. siente, claro, no se siente parte de una sociedad. Y más en el video que nos decía que si hay ciertos parámetros que lamentablemente hay que seguir, porque si no quedas afuera y bueno, no puedes sobrevivir en una sociedad. bien, bien, tal cual. Es algo innato y es algo que necesitamos, ¿no? Mucha gente la pasó muy mal en la pandemia porque vivía sola, porque estaba Creo que todos tuvimos deprimida. algo. Sí, Creo que todos tuvimos algo. sí, sí, tal Por cual. eso son importantes los procesos de socialización igual, Bien. porque convierten al ser asocial, digamos, que somos cuando recién nacemos, Ujú. de a poco. Bien, 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 perfecto. Alguien levantó la Igual manito. creo que, uy, Sí, sí, sí. Termina, termina, sí, igual sí. creo que como esto, que la mayoría de, o sea, cuando se hizo este encierro por el COVID, como que pasamos de estar con gente que eran amigos a pasar tiempo con los familiares en casa. Era como un cambio drástico porque no, supongo que la mayoría no pasa tiempo en su casa. Por ejemplo, yo en esos momentos estaba fuera de mi casa todo el día. Ujú. Y la cosa es que estar con amigos y pasar a familia era muy complicado. Sí, 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 tal cual. Bien, perfecto. Eh, bueno, hubo mucho malestar esa época, ¿no? Y se rompieron mucho la cuarentena justamente porque somos seres sociales y necesitamos de eso, ¿no? De ese abrazo, de esa persona, de alguien, ¿sí? Vamos con la segunda definición de abajo, que ven en el PowerPoint, que dice la estructura social está formada y debe de formar parte de ella. Sin embargo, se sacrifica y condiciona por ingresar a ella, ¿sí? Y acá va otro ejemplo más que les cuento. Cuando yo era chico tenía, no sé, 13 años, ingresaba al colegio, igual fue hace poco, ¿sí? Para los que se estarán preguntando mi edad, fue hace poquito. Eh, yo era bastante, digamos, nerd, si se quiere decir, me sentaba adelante, ¿sí? Eso eran los primeros años. Me sentaba adelante, era el chico aplicado, qué sé yo.
Y después fue pasando el tiempo y me hice amigo de un grupo de chicos que se sentaba al fondo, ¿no? Que, no sé, salían a bailar, se juntaban a ir al cine, a tomar helado, a salir, a no hacer la tarea, ¿no? A reírse, propio de un adolescente. Y obviamente eh, uno va cambiando. Cuando uno acepta ingresar a esos grupos, uno va cambiando. Y es acá donde se relaciona con esto, ¿no? Uno sacrifica algo, ¿sí? Uno sacrifica algo de su ser individual, ¿sí? Resigna algo y se transforma, ¿sí? En algo mayor, en algo grupal, ¿sí? Es por eso que, como dice ahí el video, uno es igual en el grupo, ¿sí? Como ser social es igual, porque se pierde esa individualidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los docentes me decían, no tenés que juntarte con esos chicos porque son una mala influencia, ¿no? Porque no eras así, porque cambiaste, y sí, porque somos seres sociales, o sea, eh, No sé si está tendemos, tan mal igual, no, esas no, personas. claro, no estoy diciendo que, Claro, claro, no no estoy son mala diciendo, influencia. claro, no estoy diciendo que está mal, pero digo, está esa mentalidad de decir eso, pero en Claro, realidad claro, claro, en realidad. claro, pero en realidad es algo propio del crecimiento, de avanzar en etapas, ¿no? De querer salir a bailar, de querer, no sé, charlar, tomar mate, salir, despejarse, digamos, y alejarse de los padres. Es algo normal y natural. Y acá también viene la parte esta donde nos empezamos a vestir, ¿no? Como nuestros amigos, empezamos a dejar la ropa que los padres no nos compran y empezamos a buscar por ahí ropa más de moda, si se quiere, ¿no? Pero que se acepta en los grupos. Y es por eso que van saliendo también nuevos grupos sociales, como en un momento salieron los emos, no sé, los rolingas, no sé qué otros. ¿Hoy qué hay? ¿Qué grupos hay hoy? ¿Hay algún grupo? Creo que está de moda los otaku. Bien, muy bien, los otakus son un grupo, claro, bien. Bueno, un tiempo estaban los metaleros, ¿no? Los raperos, ¿sí? Los Los que floggers. escuchan K-pop. Los floggers, ¿cuál, perdón? Los que escuchan K-pop. Bien, los que escuchan K-pop, perfecto, ¿sí? Eh, y estos grupos, digamos, fíjense en que son iguales, ¿sí? O sea, los miembros del grupo son muy similares, ¿sí? Porque van sacrificando una parte de su identidad para pertenecer, ¿sí? Y en este hecho de que, y eso es la tercera línea que ven acá, todos son iguales porque comparten elementos en común, ¿sí? ¿Qué pasó el año pasado, el 13 de diciembre, cuando ganó Argentina, que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿sí? Eh, Todos se vistieron. en un Que sufrió un momento, paro. ¿qué? Que sufrió un paro ese día. Sufriste, sí, muchos estuvimos al borde. Tuvimos muchas cábalas, todo. Pero fíjense en que todos fuimos iguales. O sea, Fui al eh, trabajo un domingo por cábala. por cábala, mirá. Bueno, todos tuvimos nuestras cábalas, ¿no? Pero a lo que vamos es que el ser social es que quiere pertenecer, todos somos iguales. En ese momento no hubo diferencia política, ni diferencia económica, ni diferencia educativa, ni social. Toda la gente salió a festejar de una u otra forma, pero todos éramos iguales, ¿no? Que era lo que Ahí por dicen ahí... en el chat que fue el 18. Perdón, perdón por interrumpir. Ah, ¿fue el 18? Perdón, me confundí. A ver. Ay, no estoy leyendo el chat. A ver, denme un momento, no tengo los lentes. Se Que para compartía... mí usted no vio el Claro. partido. ¿Cómo? Que para mí usted no vio los partidos. No, sí los vi. El primero me decepcioné, estuve re enojado y después el resto los vi. No, los vi todos. Los vi todos, sí. El 18 fue, tienen razón, es verdad. Bueno, claro, porque el 18 de ahora se cumplieron creo que 4 meses, algo así. No, no, sí lo vi, chicos. Estoy comentando de esto, no me dejen afuera del grupo. Eh, no, bueno, fue un error. Sí, fue el 18. Bien. Entonces, fíjense en este ejemplo, ¿no? Del tema del partido. Y que en ese momento, bueno, no hubo división, fuimos todos iguales, ¿no? Y también hay algo acá, que es que con los grupos, ¿sí? Uno tiene como ciertas actividades,
¿sí? Que se repiten mucho, que son tres: trabajar, entretenerse y dormir, ¿sí? Entonces uno en la vida está como una máquina, ¿sí? Está alineado, ¿sí? ¿Escucharon la canción Homero de Los Intoxicados? Sí, profe. Sí. En realidad, profe, no es De viejas intoxicados, locas. es de viejas locas. Hay de Viejas Locas, perdón, hay de Viejas Locas. Sí, sí. ¿Lo escucharon? Sí. Sí, que está basada en la vida del padre del Piti. Ujú, perfecto. Bueno, si usamos, digamos, esa canción como ejemplo, ¿sí? Vemos que Homero, ¿no? Que es, digamos, el protagonista de esta canción, está como una máquina, ¿no? Que hace esta rutina que habla del ser social. Trabaja, se entretiene, duerme, al día siguiente empieza el día de vuelta, y es como un bucle que por ahí dijeron, ¿sí? Es como algo que se repite, que se repite, que se repite, y en algún momento nos preguntamos sobre qué es ser feliz, sobre cómo buscamos esa libertad, ¿no? Y ahí aparece esto de la búsqueda de la felicidad y por qué es importante el ser social en este sentido de la... Claro, Homero está cansado, Homero quiere dormir, dice la canción, tal cual. Eh, Le decía que acá el ser social y los grupos apoyan muchísimo a la búsqueda de la libertad, a la búsqueda de la felicidad del trabajador, en el caso de Homero. Eh, y, y tiene que ver con que los grupos nos ayudan a reírnos, divertirnos, a acompañarnos, a guiarnos, a compartir ideas, ¿no? Y en esta forma de compartir cosas nos da felicidad. Es por eso que al final del videoclip de Homero se juntan, ¿no? A hacer un asado y hay felicidad, ¿sí? En sus caras. Y está muy relacionado ese video con esto del ser social. Cómo la persona, al integrarse a la sociedad mayor, ¿sí? Empieza a trabajar y a resignar muchas cosas, pero a la vez se va a apoyar y ayudar de los grupos, ¿sí? De los amigos, de los compañeros, para hacer más llevadera esta vida. Es, digamos, como la metáfora, ¿sí? Entonces, los grupos, bueno, sí, sí, sí. Suele pasar cuando no tenemos por ahí contención social, ¿sí? Ahí hablaban, por ejemplo, que Homero tomaba alcohol, sí, es verdad. Cuando no tenemos contención social, recurrimos a, por ejemplo, algunas prácticas, eh, que esa sería la de menos, ¿no? Que es complicada también, pero hay otras prácticas más complejas que una buena contención evitan esas cosas. David está levantando la mano. Es que ahí, profe, ya de por sí vemos lo que sería una visión más nihilista de la sociedad hoy en día. Sí, Porque como decía, no sé, a mí, por ejemplo, me encanta Flema. ajá, Como decía Ricky, uno no nace alcohólico, la sociedad lo vuelve alcohólico. claro, Básicamente, al cerrarle oportunidades, por así decirlo. sí, sí. Bueno, bien, perfecto. Son por ahí, no sé si costumbres que han sido sociabilizadas, ¿no? O sea, como cuestiones que está bien hacerlo. Igual que el celular, ¿sí? Que también, digamos, nos hace en ciertas formas adictos. Es como que es como un aparato que nos ayuda a sociabilizar porque nos mete a las redes sociales, pero a la vez nos aleja, ¿no? Con el entorno real que tenemos cerca de nosotros. Bien, alguien dijo recién sobre los procesos de sociabilización, ¿no? Que habló, no sé quién fue. Que sí, bueno, los procesos de sociabilización son diferentes etapas, ¿no? En las cuales nosotros como personas y como seres humanos vamos a pasar, eh, y tiene como finalidad aprender, ¿sí? Tanto costumbres, aprender a hablar, aprender a ser amigos, aprender a incluirnos, aprender en estos grupos y aprender a ser un ser social, ¿sí? Tenemos tres etapas de sociabilización. Por lo general, las más comunes son las dos primeras,
que, bueno, la primera de ellas es cuando nosotros nacemos y somos niños, que tenemos esta etapa que se llama sociabilización primaria, ¿sí? Donde nos criamos en el nicho familiar, donde tenemos las primeras etapas de sociabilización con la mamá, con el papá, los hermanos, tíos, abuelos, ¿sí? Es todo lo que es la familia. Luego Es avanzan la los... parte de la sociabilización donde más te quedan las cosas. Sí, O sea, es la base. es la base, tal cual, es la base, muy bien. Luego tenemos la segunda etapa, ¿sí? Que es ya cuando crecemos, ¿no? Que es esto lo que yo les decía a ustedes recién, cuando yo tenía 13 años, que empezaba a ser mis amigos, ¿sí? Si bien se marca por la edad, también se marca porque se empiezan a hacer amigos por voluntad propia. Es decir, cuando uno tiene 13, 12, 14 años, empieza a elegir sus amigos, ¿sí? Empieza a armar sus propios grupos, a diferencia de cuando era niño que se armaban por una cuestión, digamos, de cercanía, ¿no? Porque estábamos ahí, una cuestión familiar o por ahí porque eran amiguitos, iban al mismo colegio, ya en la etapa, digamos, de más años, la secundaria, vamos haciendo estos amigos que a nuestros padres no les gustan, ¿sí? Esa es la diferencia. Y la socialización Toda terciaria, familia, lo que toda familia llamaría la adolescencia. claro, en la etapa de la adolescencia y adultez, exactamente. Y en la socialización terciaria tiene que haber, no se da siempre, pero bueno, se da en algunos casos cuando existen algunos cuantos problemas sociales, ¿no? Y la persona está muy aislada y tiene que volver a incluirse o reincluirse a la sociedad. Como ¿Vieron una la, persona privada de su libertad. exactamente, una persona privada de Está su re libertad? Sí, sí, que esté muchos años, ¿no? Sí. Hay un caso de Puchito, creo que no, ¿cómo se llama? El que hizo que tiene una película, Robledo Puch. Push. Profe, Robledo Puch, sería un caso, ¿sí? Que, bueno, la justicia no le quiere dar la libertad porque cree que no va a poder volver a incorporarse a la sociedad. profe, Sí, puede ser que, por ejemplo, tengo a alguien que conozco que trabaja afuera, viste, por como casi 2 semanas o más, o un mes más o menos, y sí. tipo, como que presentó problemas de ansiedad social. También, sí, sí, sí. O sea, vuelve y cuando se presenta delante de gente o cuando tiene que ir a ver o ir a algún lugar donde se encuentra mucha gente, les da un tipo de pánico y no quieren ir o no se pueden calmar y se van o se alejan. Sí, 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 tal cual. Bueno, tiene también que ver con algunos cuantos trastornos psicológicos o algunos cuantos problemas psicológicos que se dan por algún evento, ¿no? ¿Vieron la película? Ay, no me voy a acordar el nombre. Náufrago, con Tom Hanks. Sí, profe. Bueno, Sí, peliculón. película, sí. Había un meme que decía, es mala idea viajar con Tom Hanks, ¿no? Porque siempre que viaja algo malo le pasa. Es un claro ejemplo de esta etapa, ¿no? Donde si bien él vuelve, pero le cuesta mucho volver a ser parte de la sociedad, ¿sí? Entonces tiene que tener una etapa de aprender de vuelta a ser social, a formar grupos, ¿sí? Bien, veamos qué más tenemos. Profe, Sí, yo lo ponía, no sé si es como un proceso el tema del grupo de los hippies. Por ejemplo, ellos siempre arman su grupo, pero para salirse de la estructura social, tratan de no alienarse sí. a lo que es la sociedad, entonces como que yo lo veo desde esa forma a este grupo. Ujú, Ellos tratan de llevar una vida fuera de la estructura social. sí, No sé si viene el caso con esto, pero como que siempre los veo y es como que yo lo veo como que ellos viven de otra manera, sí. no como la sociedad, como uno es de costumbre ir a trabajar, volver, entretenerse, dormir y así la rutina, todo como nos decía el video, pero Mm, como uno lo lleva todos los días, porque uno sabe cómo es, sí, pero ellos lo llevan de otra manera. Es como que no tienen un horario, las vacaciones para ellos capaz que no son en verano, sino son otros meses, el estudio es de otra manera.
En Ujú. ese sentido, como que yo lo veo un grupo que puede dar de ejemplo en el tema de la sociedad. Sí, 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 Entonces, sí. El tema es que cuando una sociedad, o sea, está rígida, es imposible por ahí cambiar a esas personas cuando están con su punto de vista a lo más alto. O sea, es totalmente creo que imposible, o bueno, no tan imposible hacerlos cambiar de opinión, haciéndoles pensar que esas cosas capaz no están mal. Eh, Creo yo que, bueno, conozco muchos hippies, artesanos, siempre que voy en la ruta veo chicos, digamos, que hacen dedo y que son hippies postas, eh, que andan, digamos, viajando, ¿no? Conociendo el mundo. Y me encanta cómo son porque, bueno, justamente está esto, ¿no? De que ellos tienen otra vida, con otros horarios, con otras formas de pensar, de ser. Y creo que ellos son, ¿no? Lo que llegan a romper con las estructuras sociales. Pero dentro de esta ruptura, crean propios amigos, propios grupos que comparten los mismos valores, ¿no? En lo que es la zona del Bolsón, de Bariloche, se ve muchísima gente así. sí, tal cual, profe. Algunos no son hippies, son minimalistas, ¿no? Eh, pero bueno, creo que han sido también muy golpeados por la sociedad eh, conservadora y han sido los impulsores por ahí de que tengamos hoy en día tantos avances sociales también, ¿no? De poder ver a la sociedad de otra forma, ¿no? Por ahí con más valor hacia el rol de la mujer, hacia la diversidad de género. Maribel. Profe, ¿se los podría tomar como, por ejemplo, como están hablando de los hippies y la gente que tiene otro punto de vista y otra mirada hacia el resto de la sociedad? ¿Se los podría tomar como un ejemplo del hecho de libertad, algo así? Sí, Porque como habla de libertad, lo de la socialización, que como que no sé si se los puede tomar como un ejemplo, porque como tienen un punto de vista diferente que al resto de la sociedad. sí, tal cual. Porque o sea, la sociedad tiene estructuras que son por lo general rígidas, ¿no? Y son rígidas porque todos, de una manera u otra, la avalamos. Y por ahí estos grupos, podemos decir también, digamos, el tema de los hippies, de las mujeres, digamos, que luchan por los derechos, lo que son las famosas pañuelos verdes, ¿no? Más llamadas, los que la comunidad LGTB, todos estos grupos lo que hacen es justamente hacer temblar la estructura social, la gran estructura social, ¿no? Y es por eso que muchas veces se lo ve mal, ¿no? Se lo ve por ahí como diferentes, con ideas raras, nuevas, pero tienen ellos sus luchas, ¿sí? Sus luchas por nuevas sociedades, por ahí que sean más abiertas de mente, que luchen por derechos, ¿sí? No sé si hasta qué punto, digamos, ellos buscan la libertad o la felicidad, porque creo que en estas luchas, no tanto de los hippies como de demás colectivos, también hay sufrimientos, así como las personas, digamos, que son alineadas también sufren. Pero creo que esta diversidad, ¿no? Si bien se alejan de la sociedad, pero vuelven a crear ellos sociedades adentro, ¿no? Como micro sociedades, ¿sí? Que están, digamos, formándose y sumando gente. Bueno, eh, Una micro sociedad, por ejemplo, serían los gitanos. sí, podría ser. Sí, sí, podría ser. Bueno, ay, se va el tiempo. Denme un momento, por favor. Quiero que sigamos con el link que les pasé. ¿Sí? Denme un segundo. Salimos y volvemos a entrar. Esperen un momento. No, no, no se vayan. Esperen. Donde es chat, ¿sí? Les comparto. A ver. Otro link, ¿sí? Que lo que tiene es otra presentación, ¿sí? Como vimos recién. Quiero que todo entren y veamos qué es lo que hay. Es otra vez un Mentimeter, ¿sí?
Esto es como una especie de encuesta, ¿sí? Que habla sobre la Escuela de los Recursos de las Relaciones Humanas, que es Delton Mayo, ¿sí? Bueno, ahí están votando y dice, la Escuela de los Recursos de las Relaciones Humanas se centra en priorizar la velocidad, priorizar las relaciones sociales, priorizar la burocracia, ¿sí? Vamos a ver cuál será la correcta. Vamos completando. Vamos completando. Muy bien. Bien, bien, bien. Conté bien. Ah, Y siguen subiendo. Son un montón. Son un montón. Sí, Jonathan Mayo es el que presenta el enfoque humanista. Tal Ay, cual. yo igual tenía miedo de responder mal. Sí, se equivocó, no pasa nada. ¿Sí? Ahora estamos para equivocarnos. Ya después, cuando haya finales, ahí ya no se pueden equivocar. Bueno, ¿cuántos son? Son muchos, Miedo. 50 y tantos son presentes. 58 estamos conectados. 58, un montón. Bien. Con usted Bueno, 59. conmigo 59. Y ya en un rato entra la Bedel, seríamos 60. Bien, perfecto. Bueno, he visto que han leído, ¿sí? Que han estado viendo los videos, ¿sí? Por eso, digamos, es este resultado. En realidad, acá lo que se visualiza son como tres principios de tres diferentes escuelas, ¿no? Una escuela clásica, una escuela humanista o de relaciones humanas y una escuela que está basada en la burocracia, ¿sí? Que tienen que ver con se basan en tres teorías diferentes. Bueno, uno votó prioridad de la burocracia, no pasa nada, ¿sí? Pero la correcta era la del medio, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito sobre esto de las escuelas y centrarnos, ¿sí? Específicamente en la escuela, bueno, ahí entra la Bedel, ¿sí? Vamos a centrarnos específicamente en la escuela clásica, ¿sí? De la teoría de las ciencias, o de la teoría científica, ay, no me sale, de las ciencias, ¿sí? Y vamos a centrarnos también en la escuela de Mayo. ¿Por qué vamos de las ciencias? Gracias. ¿Por qué vamos a centrarnos en estas dos nada más? ¿Sí? Porque hasta el día de hoy se mantienen las formas de trabajo en las organizaciones. Bueno, ¿está Sofía? Hola. Hola, ¿compartís el link? Sí. Bueno, damos unos minutos para que puedan inscribirse en este link. Ahí lo están hecho. Buenísimo. Muy bien, Facundo Quiroga, perfecto, sí, tal cual. Hizo estudios sobre la iluminación. Ustedes lo hacen también, ¿no? Tienen un aparatito. eh, no recuerdo cómo se llama el aparato que ustedes usan para medir. Luxómetro. Luxómetro, exactamente. Exactamente. El año pasado, en la carrera de la licenciatura de Higiene y Seguridad, yo le daba a los chicos una materia que se llama Diseño y Ejecución de Capacitación. Y bueno, ellos tenían que enseñarle a sus compañeros algo que ese grupo sabía que los demás no. Y un grupo llevó el luxómetro y nos enseñaron a medir, ¿no? Porque había compañeros que no sabían. Bueno, nos enseñaron a medir la cantidad de luz que tenía que tener un aula. Bueno, bastante interesante, con premios, todo.
muy lindo. Así que bueno. Bien, vamos a seguir entonces con el Power. Bien. Cuando empieza la época del capitalismo y acentuado en la época de la Revolución Industrial, hablamos de los años 1750 aproximadamente, se empieza a invertir mucho en las fábricas, en las industrias, y obviamente se busca una mayor productividad, mayor ganancia, mayor eficiencia y eficacia. Y se busca obviamente que las empresas generen más dinero. Entonces empieza a desarrollarse diferentes perspectivas, diferentes teorías, diferentes personalidades que se dedican a estudiar, ¿no?, cómo administrar mejor las empresas, y se crea esto que se conoce como las escuelas de la administración, ¿sí? Obviamente las escuelas de la administración son corrientes científicas, ¿no?, que lo que hacen es dar principios, consejos o guías sobre cómo se debe de administrar mejor una empresa para sacarle el mayor provecho, ¿sí? Entonces hay diferentes escuelas que, bueno, a través de los años fueron apareciendo. Dentro de las escuelas hay diferentes teorías, pero cuando hablamos de escuela hablamos de forma general, y obviamente cada teoría está acompañada de ciertos autores, ciertos escritores, ciertas personalidades de las ciencias. Entonces, cuando hablamos de escuela de administración, siempre está basada en sacar el mayor provecho a los diferentes procesos que tiene una empresa o una organización. Entonces, vamos a sentarnos, vamos a hacer eje y centro en esta escuela, que es la escuela de la administración clásica, ¿sí?, que tiene como 2, 3 referentes, ¿sí? A mí me importa estos dos, ¿sí? Que es, por un lado, Frederick Taylor, que ven hacia la izquierda, y hacia la mano derecha lo ven a Henry Ford, que es el fundador de los autos Ford. Bien. En esta búsqueda de maximizar, o sea, cuando hablamos de administración, es maximizar los recursos para llegar al objetivo y generar más ganancias, ¿no? En esta etapa, los diferentes especialistas, ¿no?, en crear estas escuelas, lo que ven es que se tiene que aprovechar al máximo los recursos. Si nosotros nos ponemos a pensar que las organizaciones y las empresas tienen diferentes recursos, podemos pensar que se busca aprovechar al máximo los recursos físicos, los recursos monetarios, los recursos tecnológicos, los recursos intangibles y los recursos humanos, ¿sí? Entonces, esta escuela lo que va a centrarse es en maximizar esos recursos. Pero nosotros nos vamos a centrar en los recursos humanos, es decir, en las personas. Lo que hace Taylor es disminuir estos tiempos muertos que existían entre el trabajador y tiempo de ocio, ¿no?, que tenía. Se disminuyen y lo que hacen es maximizar la producción del trabajador, realizando la misma tarea para que no se despiste, no se pierda, ¿no? Realiza la misma tarea repetida, y si tiene que buscar algo que estaba, o sea, 3 metros, reduce ese tiempo a 30 centímetros. Entonces reducen los tiempos de que se mueva. La idea es de este científico es disminuir esos tiempos muertos, tiempo de ocio. Se disminuye, por ejemplo, las charlas con los amigos, se disminuyen las charlas para almorzar, se disminuyen las charlas para ir al baño, ¿sí? Y se lo toma al trabajador como un recurso más, ¿sí? Por otro lado está Ford,
que lo que hace es implementar esta línea de montaje donde los trabajadores están uno al lado del otro y van trabajando sobre ese mismo producto, todos haciendo la misma tarea repetitiva, hasta que salga un producto final y completado, en tiempo récord. ¿Sí? Entonces se fabrica más, se disminuyen los costos, se disminuyen los tiempos y se aumentan las ganancias. Eso sería como la idea general de esta escuela de la administración clásica. Hay una película que está muy buena, que es viejísima, de los años 20 creo que es, si no me recuerdo, que es Tiempos Modernos, que es la que viene en el medio, ¿no? Que sería como una crítica a este modelo o a esta escuela, ¿sí? Científica. Entonces, van apareciendo nuevos académicos, nuevas personas que van a hacer experimentos, que lo que buscan es maximizar ese trabajo, maximizar esos recursos. Y es ahí donde aparece Elton Mayo. ¿Sí? Elton Mayo lo que va a hacer, en pocas palabras, es va a medir el impacto que genera la cantidad de luz en los puestos de trabajo de los trabajadores. Lo que quería medir era ver si cuando tenían menos luz trabajaban menos o cuando tenían más luz trabajaban más. El hecho es que implementó este experimento, pero apareció una serendipia. Una serendipia es cuando descubren algo que no buscaban. ¿Sí? Lo que descubre Elton Mayo es que en realidad no importa la luz o la cantidad de luz que haya. Lo que él descubre es cómo los grupos, los equipos, ¿sí? se organizaban de diferente forma para trabajar respecto a la cantidad de luz. Por ejemplo, si veían que había mucha luz, se organizaban, ¿sí? para hacerse sombra y poder trabajar. Si había poca luz, se organizaban, por ejemplo, para abrir las ventanas, por ejemplo, para que cada uno lleve una vela, ¿sí? y tener más luz para trabajar. Entonces lo que se da cuenta este académico es que en realidad lo importante del trabajo y cómo se maximiza el trabajo no importa de las condiciones, digamos, ambientales, sino que importa de cómo se relacionan y cómo se van ensamblando los diferentes integrantes de un grupo. Y es acá donde aparecen algunas palabras como motivación, liderazgo, comunicación, organización, roles, administración de tareas, ¿sí? Y es acá donde él dice que hay que darle un espacio a los grupos, hay que darle aliento, hay que darle prioridad a cómo los grupos humanos se forman y trabajan en las empresas. Y yo le decía recién, ¿por qué es importante y por qué yo me quiero asentar y quiero que ustedes también, digamos, se ubiquen en estas dos teorías, en estas dos escuelas? Porque hasta el día de hoy tenemos estos modelos de trabajo que están muy divididos, algunos lo conocen como modelo de trabajo tradicional y modelo de trabajo moderno, donde el modelo de trabajo tradicional está basado, ¿no? en la escuela clásica. ¿Qué quiere decir? Que al trabajador lo toman como un recurso más, si lo tienen que despedir, se despide, se busca uno nuevo, ¿sí? Lo único que quiere es que el trabajador trabaje, no lo dejan, por ejemplo, tomarse un café, no lo dejan usar el celular, ¿no? Está siempre como castigado, está como siempre, digamos, en una posición más marginal. Mientras que... Como esclavizante sería. Algo así. Sí, como esclavizados, de una forma, digamos, no tan a la vieja época, ¿no? Pero pasa hasta Creo el que ese día... término no sería correcto porque están recibiendo una compensación económica a cambio, por lo tanto no están esclavizados, solamente están controlados. Sí, hay Claro, una Veían discusión. al trabajador como una máquina productiva para mí. Sí. Hay una ¿No sería explotando? Sí, como que lo están explotando. En realidad el término de esclavitud tiene todo, digamos, una discusión, ¿no? de por medio, que no quiero entrar porque ya es tarde, pero a lo que voy es que, miren, les comento algo muy corto y sigo con los ejemplos.
En el año 2015 yo trabajaba en una empresa química, ¿no? Donde yo usaba el teléfono celular mío, obviamente, y pegábamos en unas cajas unos códigos QR que recién aparecían, y escaneábamos y cargábamos qué es lo que había en esa caja. ¿Sí? Eso luego se subía a un drive, o sea, a la nube, y despachábamos esa caja. Era así ese trabajo, éramos 5 personas. Hasta que un día vino una persona, nos vio, una persona ya mayor, ¿sí? Y nos dijo, nosotros le estamos pagando, no era ni dueño, nada, les comento, era un obrero más. Nosotros le estamos pagando para que trabajen, no para que jueguen con los teléfonos. Y se fue. ¿Sí? Él, no sé si no sabía que nosotros estábamos trabajando y que era una forma diferente de trabajo, pero tenía muy incluido en su cabeza que como te estaban pagando, vos estabas totalmente dedicado a trabajar y no a sociabilizar o no a distraerte, ¿no? Esto es la teoría clásica, ¿sí? Es la forma de administración de personal clásica, tradicional, ¿sí? Mientras que hay otras empresas, por ejemplo las más nuevas, ¿no? Que por ejemplo le dan posibilidad al trabajador de que realice reuniones, que le da al trabajador posibilidad de dar aportes en su trabajo, que puede crear nuevas ideas, puede realizar otros trabajos y otros proyectos paralelos, que tiene flexibilidad laboral, ¿no? Que por ejemplo, ya en otras empresas muy grandes como Google, como algunas empresas japonesas, tienen lugares para hacer siesta, ¿no? El trabajo es más desestructurado, tienen salas de juegos, ¿no? Yo una vez fui a una entrevista de una empresa que tenía sala de juegos, Metegol, PlayStation, Xbox, ¿no? Entre otras cosas. Entonces fíjense en que hasta el día de hoy las empresas oscilan entre un modelo de trabajo tradicional, basado en las escuelas clásicas, o un modelo más moderno basado en la parte de las relaciones humanas. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Quiero saber eso. ¿Van bien? ¿Se Bien, entiende? profe. Bien, Bien. profe, se entiende y Bien, bueno, profe. me estoy dando cuenta con un par de cosas, por ejemplo, en la empresa en la que trabaja mi hermana. Sí, Mi hermana, por ejemplo, es licenciada en recursos humanos y bueno, ella trabaja en Siemens. No sé si sí. se ubica usted. Sí, sí. Y no, son recontra mega flexibles. Ajá. Sí. No, tremendo. Sí, bueno, por ahí Eso porque la... todavía no conociste la municipalidad. Hermano, si supieras nomás, che, si supieras. Eso depende mucho del tamaño de la empresa, ¿no? De los objetivos que tienen, de la política, o sea, hay muchos factores ahí de por medio que juegan, ¿sí? Que toman un rol importante en este tipo de administraciones. Bueno, Pues, chicos, ¿cómo? no, que tal cual juega mucho, depende del tipo de rol que haga. Por ejemplo, mi hermana que hace todo lo que es liquidación de sueldo, con una computadora puede estar acá en Gallegos, en Buenos Aires o en La Quiaca, que va a cumplir igual. Sí, 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 sí. Bueno, hay otras empresas que, por ejemplo, le dicen, bueno, venís, trabajás presencialmente una semana y si querés la otra semana la haces online, ¿sí? No tienen problema en eso. Por ahí OSDE está haciendo eso con algunos trabajadores. Bueno, Chile hace poco lo que hizo es reducción horaria, ¿no? También aprobó la reducción horaria. Y ahí entra igual lo que es el avance de la tecnología, que hablábamos el otro día en la otra materia. También tiene que ver con eso. Sí, cómo la tecnología y todo eso fue reemplazando un poco el trabajo humano, ¿no? En persona. Sí, sí, así es. Bueno, les comparto, ya llenaron el formulario de la BDEL, ahora les comparto mi formulario, ¿sí? Perfecto, qué bueno que te guste la clase, Matías. Bueno, les comparto mi link, ¿sí? De asistencia, ahí llenan su apellido, su nombre, y la palabra clave va a ser humana, ¿sí? Recuerden que humana es con H, por las dudas. A ver si están despiertos, es para eso que les digo, ¿no? Bueno, damos unos minutos para que ingresen. Con H por si acaso. Sí, pongan la H por las dudas. ¿Cuál es la palabra clave? Humano.
Profe, escuché humana yo, pero me tomó igual. Sí, sí, bueno, no pasa No hay nada, problema. no hay problema. Humanos. Muy Sí, yo bien, puse lo mismo, humana. humanas, humano. Sí, está bien, no pasa nada. Con ustedes fue que la clase Humano. pasada le había dicho una clave y dijeron fideo, ¿se acuerdan? ¿Era con ustedes? Sí, fui yo. Ah, fuiste vos. Estaba con hambre, Que era dije, tarde. tenía hambre. Sí, Pasa sí, que sí, dijiste sí. video y eso se escucha una F, no una vez. Sí, 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 está bien. Bueno, suele pasar, ¿sí? Bien. Bueno, hasta que vayan completando, les comento, vamos a seguir ya con el último tema y terminamos, ¿sí? Tempranito. Profe, a mí Sí. se me salió recién la clase, me volví a conectar, así que no sé de qué están hablando. Bueno, se está grabando la clase, ¿sí? Así que yo mañana la subo y otros archivitos de lectura para que ustedes puedan leerlo, ¿sí? Bien. No, pero estaba escuchando que estaban diciendo lo de la asistencia, por eso me Ah, salió recién perdón. hace un microsegundo, por eso, profe. Perdón, perdón. ¿Cuál era la clave? ¿Quién le puede ayudar a la compañera? Humanos. Humana. Humanos, humano, humana. Humano. ¿Sí? Humano Gracias. porque Humanoides. Humanoides. Ronda Profe, por ahí. una consulta, Sí. porque yo creo que esto, lo del Google, lo hice 2 veces nomás. ¿Estoy bien? Porque yo me vengo Una, conectando a todas. sí, una lo hace la Bedel y una lo hago yo. Después cruzamos los datos. Así que son dos Ah, bueno, diferentes. bien. Sí, sí. Ah, bien. Si no estoy en una, estoy en la otra, ¿o cómo es? Porque creo que esto de la palabra clave lo hice 2 veces nomás, o fue 2 veces nomás. No, recién la Pasa dije. que, profe, la clase es cada 15 días. Sí, 2 clases fueron nomás, la primera y esta, así que está bien. Claro. Eso. Esa era mi duda, perdón. Ah, Yo bien. capaz que me perdía. No, son 2 clases nada más. Cada 15 días aproximadamente vamos a tener clases sincrónicas, ¿sí? Donde voy a explicar el tema, donde pueden despejarse las dudas, ¿sí? Bien. Bueno, sigamos y terminemos con esto que es comunicación, ¿sí? Que es algo súper importante para las relaciones humanas. ¿Qué es comunicar? ¿Qué es esto de comunicación? Es muy complejo poderles dar una definición que abarque todo, ¿sí? Porque hay muchas corrientes, muchos teóricos, muchos escritos, cada uno, digamos, va aportando más y más y más sobre lo que es la comunicación. Algo simple busco, ¿sí? Para que les quede y para que sepan y para que se acuerden. La comunicación es aquella acción, ¿sí? Donde nosotros compartimos ideas, ¿sí? Donde buscamos contar algo, donde buscamos informar, donde buscamos argumentar, explicar, ¿sí? Y esa comunicación se da en un proceso comunicativo, donde obviamente el receptor y el emisor van a tener que codificar y decodificar ese mensaje. Algo simple, ¿sí? Cuando hablamos de esto del proceso comunicativo, es un gráfico, ¿sí? Que puede dividirse en varias partes, donde tenemos un emisor, el mensaje, el canal, el receptor y una retroalimentación, ¿sí? Obviamente el emisor lo que va a hacer es codificar un mensaje y lo va a enviar a través de un canal, como es en este caso a través del Zoom, y el receptor, que serían ustedes, van a decodificar ese mensaje para entenderlo y obviamente me pueden dar una retroalimentación. Por ejemplo, me van a decir, sí, profe, entendemos, mientras yo les voy hablando de algo, o me pueden comentar, como hicieron toda esta clase, sobre algunos ejemplos, ¿no? Sobre otras cosas más. Esto sería el proceso comunicativo, que es un gráfico. Hay muchos modelos, ¿sí? Pero con que me digan eso es suficiente. Ahora, hay diferentes tipos de comunicación, ¿sí? Como ven en pantalla, hay acá 5 tipos, donde cada uno tiene un numerito, ¿sí? Esto sería como que está ponderado o rankeado. El número 1 para mí es el más importante, le sigue el 2, el 3, el 4 y el 5. Vamos a ir con el 3, el 2 y el 1, ¿sí? Vamos con el 3, que es más fácil. El 3 es el tipo de comunicación que puede ser formal o informal, ¿sí? Con ustedes, yo les hablo
formalmente, ¿sí? Es decir, articulo mi comunicación, uso palabras más técnicas, uso palabras por ahí más aceptadas, ¿no? Socialmente. Mira, que cuando estoy con mi amigo hablo de otra forma, ¿sí? Puedo tutearlo, ¿no? Puedo por ahí decirle algunos chistes, ¿sí? Les pasa igual a ustedes. Cuando ustedes hablan con sus amigos, hablan de una forma, y cuando me hablan a mí, hablan de otra. Eso es la comunicación formal e informal, que está muy relacionada a la parte protocolar, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo tengo que hablar, no sé, hagamos de cuenta, con el presidente de la nación, obviamente tengo que hablarle de una manera protocolar, ¿sí? O con un juez. Cuando hablo con un juez tengo que hablar de manera protocolar. Y cuando hablo con mis amigos, con mis padres o mis hermanos, ¿sí? Es más relajado. Vamos a ir al puesto número 2, que tiene que ver con la comunicación oral y escrita. Bien, la comunicación oral y escrita tiene que ver con habilidades diferentes, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación oral, hacemos referencia al habla, ¿sí? A cómo estoy hablando yo ahora, que puede ser incluso hoy en día con términos nuevos, transferida a través de un dispositivo electrónico, a través de WhatsApp, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando uno se graba la voz. Un audio. Un audio, perfecto, un audio. O puede ser escrita, ¿sí? Escribimos una carta, escribimos una nota, mandamos un WhatsApp escrito, ¿sí? Un emoji, ¿sí? Eso es comunicación oral y escrita. Y la más importante de todas es la comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Hay estudios que dicen que el 90% de la comunicación es no verbal. O sea que el 10% es verbal. La parte verbal es lo que yo digo. Es solamente eso. Y la parte no verbal hace referencia a los movimientos de las manos, a cómo estoy sentado, a mi timbre de voz, a mi volumen de voz, a mi parte, por ejemplo, gestual, ¿sí? Cómo hago las caras, si estoy sonrojado, La confianza. a la A todo lo que confianza. haría referencia más que nada, profe, lo no verbal, a todo lo que sería el lenguaje corporal. Claro, sí, sería a todo lo O que... la lengua de señas, ¿o no? ¿Cómo? Perdón. El lenguaje de señas. También, sí, sí. Lo no verbal en realidad se define como todo lo que acompaña a lo verbal, ¿sí? Entonces es más simple, decimos, el verbal es el mensaje, punto. Pero todo lo que rodea el mensaje es no verbal. Yo les hablo ahora usando esta comunicación oral, ¿no? Que le digo de los movimientos, de las gesticulaciones de la cara, qué hago, si me sonrojo, si transpiro, cómo me visto, cómo me siento, cómo me posiciono. Todo eso es la parte oral, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando mandamos un WhatsApp, ¿sí? Yo le escribo, por ejemplo, hola. El hola es la parte verbal. Ahora, si yo escribiese hola con mayúsculas, si lo hice con negrita, si le metí emojis, si le metí puntitos suspensivos, todo eso es no verbal. Vieron que hace poco, no quisiera traer este tema, pero bueno, es como un tema muy nuevo, ¿sí? Salió el tema este del Dalai Lama, ¿sí? Muchos especialistas analizaron, ¿no? Los movimientos del Dalai Lama, por ejemplo, cómo era su sonrisa, cómo era su mirada, cómo eran sus... esta parte de acá no recuerdo cómo se llama. Bueno, cómo se arrugaba su frente. El ceño. El ceño, Las líneas de gracias. expresión. La línea de expresión, ¿no? Cómo se posicionaba, cómo tocaba, ¿sí? Todo eso es comunicación no verbal. ¿Por qué es importante y por qué está en este podio número 1 esto de la comunicación verbal y no verbal? ¿Vieron cuando el Chavo del 8 le decían, ¿entendiste? Y decía que sí y movía la cabeza hacia los lados? ¿Sí? Esto es algo muy básico, pero es para que se entienda. Cuando existe incompatibilidad entre la comunicación verbal y no verbal, el mensaje que yo estoy dando no se entiende y genera desconfianza.
¿sí? Pasa lo mismo, obviamente agregándole más cosas, cuando a un gerente se le pregunta si va a hacer despidos y él dice que no, pero por ejemplo transpira, se le quiebra la voz, toma mucha agua, se muerde los Mira labios, raro. mira raro, se pone incómodo, ¿no? Entonces, por más que él diga que no, todo el resto, nosotros decimos, no, este no va a meter la despedida, los telegramas a todos, ¿sí? Entonces es algo a tener en cuenta a la hora de cuando nosotros queramos hablar a nuestros grupos, ¿no? A la hora de nosotros hablar en público, que seguramente lo van a hacer, y capaz que ya lo están haciendo, a la hora de dar una disertación, a la hora de dar una reunión de equipos, ¿sí? Todo eso es muy importante. Entonces, por eso es importante esta comunicación no verbal y verbal, porque las dos tienen que ser armónicas, tienen que ser coherentes. Si no pasa eso, la comunicación no va a ser certera o asertiva, como se dice en realidad. Bueno, esto ya hablamos, ¿no? Antes, cuando yo estudiaba esto y era muy, muy chico, porque lo vi hace años, se usaba el ejemplo, ¿no? de la hoja, que la escritura era lo que se quería decir, la parte verbal, y la presión, el color, las letras, la caligrafía, era lo no verbal. Hoy en día, bueno, obviamente con los emojis, con los stickers, con los memes, con los GIFs, todo eso, digamos, sería como la comunicación no verbal en la parte de los escritos a través de WhatsApp. Obviamente las barreras, obviamente la comunicación sufre o puede sufrir diferentes interferencias, que eso lo conocemos como barreras comunicacionales. ¿Qué hay diferentes barreras? Tenemos las barreras físicas, que son aquellas que modifican, interrumpen, bloquean lo que es el canal, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora les hablo y se corta el internet, ustedes no me van a escuchar. Por ejemplo, si hay un cartel en la ruta que está roto, ¿sí? Es física, una barrera física. Luego tenemos otra barrera que son las fisiológicas, que están relacionadas a algunas deficiencias que tenga la persona en su salud o en sus diferentes sentidos. Por ejemplo, una persona que es sorda o una persona que tiene, por ejemplo, disminución auditiva, si yo quiero comunicarme con ella, capaz que no me escuche o me escuche mal, y si yo no sé eso, va a pasar, ¿no? Va a pasar. Pero seguramente si yo lo sé, voy a tener que levantar la voz, hacer que me escuche, ¿sí? La Creo psicológica... que la peor parte de eso es que cuando le hablas a alguien a tu manera y le hablas tranquilo y le hablas como siempre y como cualquier toda otra persona lo interpreta bien, hay personas que por ahí lo interpretan mal. Bien, sí. Y exactamente ahí se confunde todo y le puede llegar o sea, se pueden sentir enojados, se pueden sentir medio raros, no les gusta, hay un montón de cosas. Bien. Ese ejemplo que estás dando, ¿cuál es tu nombre? Selena. Selena, ese ejemplo que estás dando, Selena, son las barreras psicológicas, ¿no? Que nosotros por ahí estamos tranquilos y queremos dar una comunicación, una idea, y la otra persona está enojada o se molesta o está triste, ¿no? Tiene que ver con las emociones, este tipo de barreras que se llaman psicológicas. Por ahí nos pasa, no sé, que saludamos a nuestro jefe y contento nosotros, buen día, y nos saluda con una cara de pocos amigos, y nosotros pensamos de que no sé, está enojado con nosotros, y capaz que está enojado, no sé, con su familia, con sus amigos, ¿no? Claro, lo digo porque, por ejemplo, a donde trabajo, casi todo el tiempo me tengo que comunicar con gente Ujú. y es muy difícil cambiar de personalidad cada rato sabiendo cómo es la persona ya en sí cuando te dice un hola. Porque Sí, exactamente te dice hola y ya analizás exactamente cómo está, cómo viene, cómo te miró, cómo te... entonces, claro, tenés que, por ahí hay gente mayor que por ahí la tenés que tratar con más
cautela porque se pueden enojar o puede empezar cualquier cosa. Sí, 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 tal cual, te entiendo. Otro tipo de barreras son las semánticas, ¿sí? Las semánticas son aquellas palabras que dependen mucho del contexto, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo. Y luego tenemos por último las socioculturales, que va a depender de la edad de del emisor y del receptor, ¿sí? Imagínense hablando a un abuelito de 80 años con un nene de 10, ¿sí? Seguramente el nene le va a hablar, no sé, de los videos de TikTok, de los WhatsApp, ¿no? Y el abuelo no entiende. Que es lo que decía recién Selena, ¿no? Por ahí con la gente mayor tenemos que tener algunos cuidados. Otro tipo de barreras socioculturales tiene que ver con la geografía, ¿sí? No sé, en Jujuy se dice una palabra de una forma y acá se dice de otra. Tiene que ver también con los diferentes grupos sociales, ¿sí? Por ejemplo, los abogados hablan de una forma, los médicos hablan de una forma, la policía habla de una forma, ¿no? Tiene vocabulario específico. También tiene que ver con las diferencias socioeconómicas, por ejemplo, personas que por ahí estudian mucho, ¿no? Que tienen por ahí una vida estable, perdón, económica más estable que una persona por ahí de la villa, ¿no? Que tiene otro tipo de dialectos, ¿sí? También eso es una barrera, ¿sí? Pero bueno, lo veamos con algunos ejemplos para que sea más sencillo. Esto es un cartel roto, es una barrera física, ¿sí? Esto es una persona que tiene problemas para ver, ¿sí? Una barrera fisiológica. Fíjense, esto es una barrera semántica, se dice planta y no se sabe si es una planta eléctrica o una planta vegetal, ¿sí? Esto es semántico, depende del contexto, ¿sí? Por eso es importante cuando nosotros queramos hacer una nota, cuando queramos comunicar algo, que esté bien especificado, porque muchas veces una palabra puede significar varias cosas, ¿no? Depende del contexto. Está la parte de las barreras psicológicas, ¿sí? Una comunicación va a ser deficiente si la persona está enojada, o si está triste, o si está deprimida, o si está alegre, ¿no? Pasa por las emociones. Y tenemos la última, que es la barrera sociocultural, que en este caso está centrada en la parte geográfica que le decía yo, porque en Salta se le dice changuito a los niños, ¿no? Como se le dice pibe, se le dice changuito. Y acá está Gurises. o gurises en Entre Ríos, en el litoral. Acá está el chiste, ¿no? Dice, el cartel deje su changuito acá, y hace referencia a los carritos, ¿sí? Y pobre, lo dejaron al nene ahí, porque es un changuito, es un niño. Bien, y vemos lo último, y ya terminamos, que tiene que ver con el Homo Digitalis, ¿sí? Que también está muy relacionado con la parte de comunicación, que son autores que dicen que, bueno, hay como diferentes etapas de evolución del humano, que tienen diferentes habilidades. Está, por ejemplo, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene diferentes habilidades. Y aparece este nuevo Homo, o este nuevo hombre, ¿sí? Que es el Digitalis, que tiene que ver con habilidades propias de la era digital, ¿sí? Si nosotros hacemos una comparativa de un Homo sapiens sapiens de los años 20, ¿sí? Esas habilidades van a ser totalmente diferentes a las habilidades de una persona del día de hoy. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos, mandemos un correo, ¿sí? Seguramente una persona de hoy en día va a mandar un correo electrónico y una persona de los años 20 va a mandar una carta, ¿sí? Si le decimos, busquemos una palabra en el diccionario, seguramente esta persona va a buscar en el diccionario y nosotros vamos a buscar en Google, ¿sí? Y también está relacionada con cómo la persona se puede comunicar, se puede sociabilizar, ¿no? Está muy incluido, digamos, el tema de las redes sociales, de YouTube, TikTok, de Instagram, de Google, ¿no? Y de todas las demás plataformas sociales, y cómo
estas habilidades a nosotros nos potencian la forma de trabajo, ¿no? Cómo podemos comunicarnos de forma diferente, cómo podemos presenciar diferentes actos, cómo podemos aprender, ¿no? Entre tantas cosas. Bien, para cerrar, este texto de las barreras comunicativas y de el Homo Digitalis lo van a tener mañana, ¿sí? Eso correspondería a la clase de hoy, pero bueno, por ahí con los tiempos, ya la hora que es, va a ser difícil cargarlo. Pero bueno, bien. O Estamos sea que por- nos va a dejar un trabajo sobre eso. No es trabajo, es lectura, ¿sí? Es para Dale, lectura, dale. ¿sí? Y les voy a dejar un trabajo muy sencillito que es que lo tienen que hacer en grupo, tienen que armar una hojita de Google Docs, ¿sí? En el Drive. Pero eso los dejo. Cada grupo hace su hojita y en esa hojita vamos trabajando, pero es muy sencillo, no es nada de otro mundo. ¿Sí? Ya les voy a dejar las consignas, todo, denme tiempo para mañana, porque ya es tarde, ¿sí? Así que bueno, chicos y No hay chicas. apuro, profe, no se preocupe. Bueno, entiendo.